Bueno, chicos y chicas del curso de Epidemiología y Salud Pública Básica del 2020, esta presentación, en esta presentación vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repasito de los conceptos generales de muestreo que ya trabajamos en el curso de estadística en el primer año. Porque en esta actividad virtual obligatoria de este curso, de este cuarto encuentro, vamos a ver lo que son las formas de muestreo, ¿sí? Y cómo nosotros utilizamos algunas herramientas de muestreo en lo relacionado a los estudios epidemiológicos, ¿sí? Por eso, en esta presentación vamos a hacer un repaso y vamos a dejar algunos conceptos claros que son algunos conceptos que ya vimos en estadística, como les decía, ¿sí? Eh, Primero, como primer concepto general, es que los objetivos del muestreo, cada vez que nosotros nos involucramos a tomar muestras, ¿sí? Lo que buscamos hacer en definitiva, es hacer lo que se llama una inferencia estadística, ¿sí? Nosotros queremos observar, capturar una porción de una población de individuos, ¿sí? Queremos observar esa población de esa muestra y queremos poder extrapolar lo que nosotros vemos en una muestra a una población de referencia desde la cual nosotros obtuvimos esta muestra, ¿sí? Entonces el objetivo de los muestreos es hacer inferencia estadística, ¿sí? Entender lo que pasa en una población no a través de observar todos sus componentes, todos sus individuos, sino observar a partir de lo que observamos en una muestra, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que queremos estimar el valor representativo de una variable de interés en una población animal, supongamos, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber, no sé, los litros de leche que se producen a nivel nacional, ¿sí? En este ejemplo, todas las vacas nacionales son las vacas nacionales son la población y nosotros queremos tomar una muestra y observar, ¿sí? Cuál es la producción más común, o si queremos saber, no sé, en medicina humana, si queremos saber los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Entonces tendríamos que agarrar una muestra representativa de la población nacional, obtener una porción de sangre, hacer el análisis y calcular la colesterolemia, ¿sí? No sé, ejemplos que se me ocurran, ¿sí? También si queremos saber la presencia, la frecuencia de un evento, ¿entendés? Más cualitativo en términos de enfermedades, no sé si la cantidad de personas que tienen hipertensión o la cantidad de animales que tienen algún tipo de enfermedad de infección, ¿sí? Queremos entender una población y para eso tomamos una muestra de esa población, ¿sí? Entonces vamos a calcular en la muestra, vamos a querer estimar un parámetro desconocido, ¿sí? Ese parámetro desconocido poblacional nosotros lo representamos con el de Campbell, ¿sí? Entonces tomamos una muestra y en este ejemplo, asumiendo una variable cuantitativa, calculamos un promedio, ¿sí? De vuelta, calculamos, obtenemos sangre de, no sé, 200 personas y calculamos la colesterolemia y a partir de eso calculamos un promedio, ¿sí? Para saber si en la población de donde nosotros estamos analizando tenemos un nivel de colesterol, ¿sí? Entonces tenemos un promedio de esa variable que sería en este ejemplo el colesterol, ¿no? Pero el problema que tenemos es que si nosotros hubiéramos tomado otros 200 individuos, ¿sí? El promedio que calculamos hubiera variado, ¿sí? Ese es uno de los principales, del principal problema que tiene el muestreo, que según los individuos que vos incluyas en la muestra, lo que vos observes en esa muestra va a variar, ¿sí? O sea, esto es lo que llamamos variabilidad muestral, ¿sí? Que es algo bastante intuitivo, ¿no? Todos sabemos que dependiendo quiénes forman parte de la muestra, lo que observes, el cálculo, los análisis que hagas sobre esa muestra van a variar de una muestra a otra, ¿sí? Entonces, para hacernos una idea de cómo estos conceptos, esta variabilidad muestral,
entender cómo se comporta esta variabilidad muestral nos va a ayudar a diseñar estrategias de muestreo, ¿sí? Entonces la pregunta que nosotros vamos a responder es, ¿qué pasaría si tomo muchas muestras? ¿Sí? Si yo tomo una muestra ahora, 200 individuos, calculo un promedio. ¿Qué pasaría si hubiera tomado otros 200? ¿Sí? U otros 200. ¿Sí? Eso es la idea que tenemos que tener de cómo se comporta, de lo que es la variabilidad muestral, ¿no? Para hacer esto vamos a ir a este simulador de muestreo, que acá esta es la página de internet donde lo podemos encontrar, yo lo tengo acá abierto, ¿sí? Sampling Distribution, distribuciones muestrales, ¿sí? Y comenzamos, ¿sí? Esto está bueno porque nos va a dar una idea más gráfica de lo que estamos charlando. Esto, ¿qué es? Una población, ¿sí?, de individuos, un conjunto de observaciones que tiene una distribución normal, ¿sí? La campanita de Gauss que vimos en estadística, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta población, independientemente de la cantidad de individuos que tenga, tiene una media, min es media, ¿sí?, de 16. No sabemos qué variable es, ¿sí?, pero tiene una media de 16. Una mediana, como toda variable, como toda distribución normal, tiene una media y una mediana que valen lo mismo, ¿sí? 16. Tiene un desvío estándar de 5, ¿sí? Entonces, esto es una distribución, una población, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginémonos que nosotros queremos representar esa población. Nosotros no conocemos esos valores, ¿sí? Queremos aproximar, queremos estimar ese valor medio de 16. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, acá esto vamos a calcular un promedio, ¿sí? Vamos a tomar individuos de esta población, ¿sí? Vamos a simular que tomamos una muestra y vamos a calcular un promedio, ¿sí? Entonces, fíjense, acá la n vamos a tomar 5 individuos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos 5 individuos y calculamos un promedio, ¿sí? De vuelta, tomamos otros 5 individuos y calculamos un promedio, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, repeticiones 2 y tiene una media de 15, una mediana de 15,5, ¿sí? Fíjense si tomaríamos otra muestra de 5 individuos. 3 repeticiones, la mediana pasó de 5, ¿sí? Y así, fíjense si lo hacemos muchas veces, ¿sí? Si lo hacemos 5 veces, fíjense, 14 repeticiones, 19, 24, 29, estamos haciendo un montón de repeticiones, ¿sí? Fíjense si tomamos 10.000 repeticiones. Lo que ocurre, pasa esto, ¿sí? Las distribuciones, y este es el concepto general de distribución muestral, es que si nosotros, la variabilidad muestral siempre tiene una distribución normal. Y eso es, saber eso, entender eso, es algo que a nosotros nos va a servir mucho para aplicar muestreos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un montón de muestreos, o casi acá hice como 10.000 muestreos, la mayoría de las veces nos va a dar 16 de promedio, ¿sí? Ese muestreo la mayoría de las veces va a dar 16, pero vamos a tener un desvío estándar de 2.28. Algunas veces, fíjense cómo se comporta esta distribución normal, tiene una variabilidad de 2, el desvío estándar es una medida de variabilidad, tiene una variabilidad de 2.28, ¿sí? Eso fue si nosotros tomábamos infinita o 10.000, acá infinito sería parecido a 10.000, ¿sí? Si tomamos una gran cantidad de muestras, la variabilidad muestral tiende a comportarse como normal, ¿sí? Acuérdense este valor del desvío estándar de media 16, valor estándar de 2.28. Esto lo hicimos tomando 5 unidades muestrales por muestra, ¿sí? Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que tomamos 25 muestras, ¿sí?, cada vez que hacemos el muestreo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 22, 25. ¿Sí? Un promedio. ¿Sí? De estas 25 observaciones que mostré, calculé un promedio. ¿Sí? Imagínense que eso lo hago 5 veces. 5 veces más. 5 veces más. 5 veces más. 5 veces más. Si lo hago 10.000 veces eso. Fíjense, vuelve a tener una distribución normal. Como dijimos, siempre las distribuciones muestrales tienden a comportarse en forma normal, ¿sí?
Pero fíjense la diferencia con el ejemplo anterior cuando tomábamos una muestra de 5 individuos. El desvío estándar en este ejemplo, en este caso, cuando la n del muestreo es 25, es de 1.1. ¿Sí? La variabilidad se redujo a la mitad. Y ese es el concepto importante de entender la distribución muestral para entender la forma en que nosotros tenemos que determinar el tamaño de muestra en el muestreo para aplicarlo a poblaciones animales. ¿Sí? Esto, chicos, es independiente de esto que las distribuciones muestrales tienden a comportarse como normales, es independiente del tipo de distribución de origen. Fíjense si yo cambio de que esté sesgada. Imagínense que esta sería el valor real de la población. Hago lo mismo, miren. Hago muestreo. Si lo hago 10.000 veces, también tiende a comportarse como una distribución normal. ¿Sí? Con una media y un desvío estándar. ¿Sí? Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, ¿sí? menor es la distribución, la variabilidad de la distribución muestral. ¿Sí? Ese es el concepto general. ¿Y para qué nos sirve esto? Volvemos a la presentación. Para lo siguiente, ¿sí? Porque estos van a ser los aspectos que van a determinar la validez o la utilidad de la muestra. ¿Sí? Vamos a ver que la variabilidad de la muestra está expresada, la validez de la muestra está expresada por dos aspectos, por la representatividad y por la exactitud. La representatividad depende de que las unidades muestrales sean seleccionadas en forma aleatoria. En el ejemplo anterior, en esta variable, nosotros en el simulador, esas variables que esos individuos que nosotros seleccionábamos, es como si nosotros los hubiéramos seleccionado al azar. ¿Sí? Cuando hablamos de representatividad, tenemos que acordarnos de eso. Si nosotros queremos que la muestra sea representativa, bueno, significa que tenemos que tomarlo con metodologías de muestreo que se fundamenten en el azar. ¿Sí? Eso es la representatividad. Pero no alcanza con que sea representativo, porque si yo selecciono al azar, como vimos, de una población, una n cantidad de individuos, pero esa cantidad es chica, ¿sí? No va a ser exacta. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo más posibilidades de que esa distribución muestral sean diferentes entre ellos, ¿sí? Que no siempre que repita el estudio los resultados me den lo mismo, ¿sí? Eso es importante. El otro concepto que es la exactitud, ¿sí? Que depende en gran medida del tamaño de la muestra, ¿sí? Por eso lo que nosotros habíamos visto en estadística es la medición, la definición del tamaño de muestra, ¿sí? Para ganar exactitud, ¿sí? Entonces, la representatividad era con esto, chicos, lo que vimos en estadística. Métodos de selección de la muestra probabilísticos, ¿sí? Aleatorio simple, sistematizado, estratificado, por conglomerados, poliestáticos, ¿sí? Los métodos no probabilísticos, es decir, los que no estaban fundamentados en el azar, son aquellos métodos que que no funcionan al azar, entonces no garantizan la idea de representatividad, ¿sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la exactitud, ¿sí? El tamaño de la muestra. Entonces, nosotros sabemos que la exactitud es la confianza, ¿sí? ¿Cuánto nosotros vamos a confiar? Entonces, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, y más confío, por lo que habíamos hablado con la distribución muestral, ¿sí? Cuanto más grande sea la muestra, más parecidas van a ser las muestras entre ellas en caso de que yo quiera tener una idea de repetibilidad de los resultados, ¿sí? Y esa confiabilidad, chicos, acuérdense que nosotros la expresamos en términos de intervalo de confianza, ¿sí? Puede ser, es decir, en términos probabilísticos, ¿sí? Como nosotros sabemos que las distribuciones muestrales son normales, bueno, apliquemos todas las propiedades de las curvas normales para hacer diferencias, ¿sí? Este intervalo es, justamente como intervalo son dos valores. Por ejemplo, si yo calculo un promedio un promedio, voy a tener dos valores, ¿sí? Entonces, yo calculo el promedio de una muestra y me da 16, pero el intervalo de confianza me da entre 10 y 23. Bueno, quiere decir que ese promedio que yo observé que es 16, si yo repito la muestra una n cantidad de veces, 95 veces me va a dar entre 10 y 23, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza es una estimación que permite realizar inferencia estadística, está compuesto por dos valores, ¿sí? Estima probabilísticamente entre qué valores se encontrarán los parámetros poblacionales, ¿sí?
Y al aumentar el tamaño de la muestra, aumenta la confianza, lo que hace que los